Fue mucho lo que tuve que vivir de chico. Yo venía de 5 años, 7 años de padecer mucho el vínculo de mis papás y del clima hostil de mi casa y las peleas y los platos que volaban y la policía. Y cuando llega a High School Musical, yo creo que ahí se murió una parte mía. Y lo vi de afuera y dije, empezó mi vida. Cuando veo que mi viejo era violento con mi vieja, que mi vieja con él tenían un vínculo espantoso, y se lo gritaba, sepárense, era mi sueño que se separaran. Me daba mucho miedo dejarlos solos a mis papás. No sabía qué podía pasar, estaban rechapa los dos en ese sentido. Por eso digo que es tóxico cuando lo mires. Le ponía un investigador secreto a mi mamá para ver si estaba con alguien. Yo me contaba esas cosas, yo no entendía nada. Y él se apoyaba mucho en mí. Me quemaba la cabeza con que yo tenía que unir la familia. Yo tenía 14 años. Cuando a los años me entero que papá no era mi papá biológico, ahí se me switchó todo de una manera distinta. Porque a mí me da mucho alivio no ser hijo de papá. Yo tenía mucho miedo de tener un gen violento. Mi mamá me miraba mucho, tuve mucha atención de ella, de siempre por mi historia, por haber sido fruto de un amor que para ella había sido tan importante y prohibido y bueno, y difícil. ¿Pero vos crees que ella quiso morir? Sí, no fue tan claro el episodio. Una vez cuando se estaban separando, que medio llegué, había tomado como unas pastillas, no entendía mucho qué pasaba. No fue nada, pero se pasó de clonazepam. ¿En qué momento de la vida se te hizo oficial la orfandad? A los 23 o 24 años, porque murió papá. Yo sé que suena espantoso lo que voy a decir, pero fue una de las mejores cosas que me pasaron en la vida. Hace 5 años publicaste una carta en la que hablabas mucho más que de tu identidad sexual. Conociéndote un poco, sé que reivindicabas de algún modo al chiquito que fuiste, ¿no? Ese chiquito que guardaste bajo llave en ese cuarto de una casa muy particular y que, según me contaste alguna vez, volvió a vivir o empezó a vivir al pisar un escenario. De ese chiquito quiero hablar hoy, porque creo que es al que más te pareces. Bueno, al que trato de parecerme. Hay algo hoy con el tiempo y siendo más grande y mirando para atrás que lo miro de una manera distinta, ¿no? Como con más admiración. La verdad que como toda una etapa de mi vida que como si yo me desdoblara, ¿viste? Y me viera más chico y me pasa a veces que me encuentro acá en casa viendo videos, no sé, ya de más grande igual, pero en trabajos que hice, que me acuerdo todo lo que me estaba pasando en ese momento en la vida y me lloro todo porque me encantaría ir y darme un abrazo y acompañar un poco y tirar un poco de esperanza y de tranquilidad de que todo se iba a acomodar. Yo ese nene lo tengo todos los días, todo el tiempo muy presente. O para vengarlo, o para salvarlo, o para venerarlo, pero algo hay ahí. ¿Y en ese cuarto la soledad se hacía más fácil? Sí, yo me crié medio como hijo único. Vos pensás que mis hermanos me llevan entre 13 y 10 años. Mucho, porque encima yo cuando empiezo primer grado, mi mamá se anota en la facultad para estudiar abogacía. Entonces yo pasaba mucho tiempo solo en una casa muy grande donde estaba básicamente tirado en el sillón viendo tele sin parar. Era como muy adicto a la tele. Me agarraba mucha ansiedad y quería comer y comía hasta que después mis papás empezaron a esconder la caja de alfajores bajo llave y mi juego era ver dónde estaba esa llave y descubrir, y siempre lo descubría. ¿Y ser gordito fue un estigma para vos? Y lo repadecí de chico, mal. O sea, comía mucho, como al día de hoy como mucho y me fascina comer, pero ahí había una carga de mucha angustia, evidentemente. Y siempre está la anécdota que cuento que es tal cual. Yo me despertaba, tocaba y decía, ay, y bajaba la escalera y mi mamá me decía, buen día, mi amor, ¿cómo amaneciste? Gordo, le decía ella. Me acuerdo, me metía en la ducha, me ponía caliente y saltaba como para transpirar. Una cosa muy 90s, 2000 también, ¿viste? Yo me sentía muy incómodo con mi cuerpo. Ahí también en esa soledad empecé a entrar como en el mundo del baile y empezar a aprender coreografías de los videoclips.
pero todo en un marco de la soledad y la privacidad absoluta. Y empezaba como a vivir una cosa distinta que yo sentía como, esto puede ser, como... Pero si alguien entraba, me ponía histérico. O sea, yo no quería que nadie me viera haciendo... Por eso te digo, no solo de soledad, sino de una intimidad y de una privacidad como muy cerrada. Yo cuidaba mucho eso, no quería que nadie me dijera nada, ni bueno ni malo, no quería que nadie opinara sobre eso que yo estaba como descubriendo, ¿viste? Y que me hacía sentir de una manera que ninguna otra cosa me hacía sentir así. Me hacía sentir más seguro, me hacía sentir lindo, me hacía atractivo, me hacía sentir seductor, como potente. Yo no entendía mucho, ¿viste? Ya empezaba como a tener medio un despertar sexual ahí, de deseos y se me trababa un poco la cabeza, no estaba muy contento. Fer, ¿qué hacían tus viejos? Mi papá era comerciante, tenía gomerías, todos los días se levantaba y se levantaba con una energía que a mí siempre iba como a por todo, ¿viste? Yo le escuchaba que rezaba, mi papá era bastante católico, y era un rezo raro porque decía, dale, 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 huevo, 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 dale, 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 huevo, huevo. Y él me llevaba al colegio en auto y yo me subía al auto y siempre lo agarraba como rezando. Mamá era ama de casa hasta que empezó a estudiar abogacía. Se recibió con mejor promedio, nunca la bocharon o nada, en 4 años y pico. Y laburó un poco de eso, en un momento también laburó vendiendo seguros de vida. Y para mí era re estimulante tener esos dos papás con respecto al trabajo, ¿viste? ¿Y ellos sabían verte? Bueno, al final del cuento dice que sí, durante la historia fue a destiempo. Yo tuve 2 etapas, o sea, de muy chico, como hasta los 10 años, donde yo vivía como en una irrealidad. No, mi realidad la veía con un filtro. Entonces que éramos como medio familia y vida Ingalls, ¿viste? Como todo bien, todo genial. Después de los 10 años, cuando empiezo a entender un poco y ver que mis papás se llevaban mal y que era todo medio caótico y duro, me cambiaron el filtro. Y ahí empecé con las cosas que fobias, miedos. Desarrollé una fobia a las tormentas así medio como inexplicable de dónde... Hoy sí, en ese momento vi inexplicable de dónde venía, pero fobia, me convertí casi en un meteorólogo, sabía perfectamente qué nube era de frío, qué nube era de lluvia, si había un relámpago, y cuando se largaba, no la lluvia, la tormenta, me llegaba como a desvanecer, como medio a perder el control de mi cuerpo. Tenía literalmente creo que 10 años. Y lo sufrí un montón. ¿Te averiguaste por qué? Ese verano yo como viví como un episodio de una pelea muy fuerte de mis papás y se empezó como a barajar la idea de que se separaran y empecé a saber más del vínculo de ellos, que venían juntos hace 30 años y se llevaban muy mal, tenían una relación muy tóxica los dos. Y la primera vez que me agarró la fobia, nosotros los veranos nos instalamos en la casa de la Martona, en el country, y se largó una tormenta tremenda. Mis papás habían salido los dos como al pueblo cerca de Cañuelas a hacer las compras. Y no volvían. Y se empezó a inundar el country. Y me agarró como una desesperación por quedarme solo, evidentemente. Y ahí entonces arrancó como esta cosa del miedo, la fobia fuerte, fuerte, fuerte que había. Me acuerdo que mi mamá fue a hablar al colegio ese marzo, como para avisar, porque si se larga tipo en el colegio, como que no sé qué me va a pasar. ¿Costó dejar equitación? La equitación fue muy progresivo, pero fue doloroso, porque yo iba a ser jinete, o sea, ese era mi objetivo de vida, mi camino, sin dudas, y la casa se vendió por la crisis, y lo que allá salía 50 pesos por mes, acá salía 180 pesos por mes. Y al año siguiente, como 3 años después de haber empezado, encontramos la escuela de Hugo Midón, que salía 180 pesos por mes. Entonces fue, bueno, hay que elegir si los 180 pesos por mes del Club Alemán de Equitación o los 180 pesos por mes de Río Plateado, que era la escuela de Hugo. Y dije, bueno, este año hago Hugo. No lo pensé mucho. Y ahí cambió todo.
Y apareció como esta vocación así enorme que... No es que apareció porque para mí estuvo toda la vida acompañándome, pero se me puso así, enfrente. Y fue como, ¿y qué vas a hacer con esto? Voy a ser actor. ¿Y qué pasaba en el colegio? Primero, mi casa era un quilombo en ese momento, peor que nunca. Entonces, nunca jamás tuve que mostrar un boletín. O sea, como todo ese tema que tienen los adolescentes, yo tipo falsificaba todo yo, o sea, como muy autogestionado. Yo literalmente me entregaban la hoja de la prueba, le ponía el nombre, me paraba, se la dejaba al profesor, no pude y me sentaba al lado a charlar. Me decía, pero te voy a poner uno. Tranquila, ponelo tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Después yo en algún momento esto lo resuelvo, pero ahora no estoy pudiendo. De hecho, no terminaste la secundaria, ¿no? No. Hubo un momento que el aburrimiento se convertía en ansiedad. Me latía el corazón, estaba como, basta, no puedo tolerar más escuchar nada de nadie acá. O sea, todo el tiempo mi banco estaba pegado en la secundaria a la ventana y me como que sacaba como los perros la cara como para que me venga el aire. Encima tenían rejas, ¿viste? Típico, como un colegio, era de cárcel. Y a mí me agarraba ansiedad porque yo me quería ir a la clase de teatro, me quería ir a hacer función, me quería ir. Y cuando empecé a trabajar, a los 15, perdí todo tipo de interés, porque claro, conocí el mundo real. ¿Cuándo te haces cargo de tu sexualidad? ¿Cuándo decís, soy esto? Mira, yo a los 13 empecé a tener como algo con una persona. Compañero. Sí, era como medio del barrio, con un nivel de culpa absoluto, toda una forma muy oculta y tapada, como no hablábamos de eso que hacíamos. De repente nos juntábamos y de repente pasaba algo y ¡pum! Pero un nivel como de mucho nervio y pánico y escondidos. Y después como si nada, y yo sintiéndome como muy perdido. Obviamente me enamoré, hoy me doy cuenta, estaba como perdidamente enamorado de esa persona. Y muy de repente hasta que se empezó a hablar el tema, y era como esto está mal, no se puede, no sé qué, tenemos que cambiar. Y después volvíamos a caer, y yo siempre me sentía como que era el que lo provocaba y lo generaba. Después tuve una novia a los 15, Cami. La hija de un sindicalista. Exactamente. El papá de Cami era secretario general de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, de la UTPA. Un gran periodista y un tipazo. Sí. Una familia hermosa que llegó en un momento como... En ese momento que yo empecé a salir con ella, que fue cuando empecé a trabajar con Hugo Midón en Derechos Torcidos, fue el peor año de mis papás porque era el año que estaba a la venta el departamento de Flores y de eso dependía que sucediera el divorcio, o sea, la separación, que tuvieran dónde vivir. Y ese año fue tremendo, y yo vivía mucho en la casa de Cami, con Patri, Dani, sus papás, hermoso. Yo venía de una casa donde más o menos lo que se escuchaba era que vuelvan los militares y de repente entré a una casa con cuadros de Fidel Castro y el Che Guevara y yo no entendía nada. Y hablaba mucho con ellos y fueron dos personas muy sensibles, muy inteligentes para leerme, para contenerme. Al día de hoy los veo y es mucha felicidad la que me genera. Y ella fue mi primera novia, mi primer amor, que tuve mi primera vez con una mujer también. Fue un vínculo súper lindo que duró hasta que entré a high school. Y ahí en high school sí, empecé como a... Imagínate. Y Ada no reaccionó tan amoroso. No fue muy feliz con la decisión de su hijo. No, yo en high school, cuando empiezo a estar con uno de los chicos, yo no doy ningún nombre nunca por las dudas, pero uno de los chicos del programa, claro, yo tenía celular, pero era una época distinta, como que el celular era con tarjeta, era un quilombo. Entonces mamá tenía crédito, mandaba mensajes a él desde el celu de mamá y los borraba, pero se ve que no borré uno, esas cosas que uno hace para que lo descubran claramente. Entonces ella leyó un mensaje, me dijo, él te está llevando por el mal camino. No tuve mucho más tiempo tampoco, porque al año falleció mamá. Entonces yo siempre agradezco igual haber tenido como esos momentos medio ríspidos con ella, porque si no, es raro, era un vínculo demasiado idealizado.
vida cambia en ese momento. En High School Musical cambia por varios motivos. Primero porque llega como el sueño concreto, realizado, de empezar la vida. Yo venía de 5 años, 7 años de padecer mucho el vínculo de mis papás y el clima hostil de mi casa y las peleas y los platos que volaban y la policía y todo. ¿Policía? Sí, porque los llamaban los vecinos o porque venía, digo, era un quilombo. Y cuando llega High School Musical, ¿viste? Dicen que el alma a veces se despega del cuerpo. Yo creo que ahí se murió una parte mía. ¿Quién será? Troy. Es Fernando Guedes. Y lo vi de afuera y dije, empezó mi vida. Porque hubo una sensación de autonomía, de hacerme cargo. Ahora depende de mí. Todo Como depende. ya no es si tengo que cuidar que mi papá y mi mamá no se maten entre ellos, que contener a uno, tranquilizar al otro. Y ahora ya está, a los 15 ellos se separaron, o sea, eso ya estaba. Y no lo podía creer, no lo podía creer. Y ahí la conozco a Agus, que nos conocimos en el casting de High School y fue como un deslumbramiento así muy, muy mágico. Ella es como la persona de mi vida y me acompañó en todo desde que empezó mi vida. Desde que nací. Desde que nací y vio todo. Y en ese momento nosotros nos abrazamos muy fuerte y ella venía de un vínculo espantoso también con una pareja violenta y yo lo olí, porque yo venía de eso en casa. Y ella olió lo que me venía pasando a mí y nos acompañamos y y ganamos juntos el reality, fuimos los protagonistas de la película. Y ella fue la que más me ayudó y al día de hoy es la que me habilita a ser feliz, porque vio todo. O sea, yo la presento como mi hermana siempre y es un sostén absoluto de todos lados. Y yo creo que todo esto que yo hoy pude construir, donde me pasaron cosas muy feas y difíciles, es porque estaba ella. Yo creo que mi mamá también se fue tranquila porque estaba Agus. Y un poco yo fui como su hijo mucho tiempo. Hoy es madre, ella es la mejor madre del mundo y tengo con su hija una cosa muy especial. Y Julia es la nieta de Valeria Lynch. exactamente, y Agus es la nuera de Valeria, la novia de Santi, su hijo. Y nunca en mi vida lloré tanto como una experiencia fuera de mi cuerpo. Cuando la vi por primera vez a Agus con Julia en brazos fue como... Bueno, quizá porque yo sé lo que Julia va a sentir con esa madre. Y me emociona mucho. Y ese chiquito también creció rezando para que sus padres se separasen, Sí. ¿no? Ese chiquito quería que sus padres se separasen. Cuando veo que mi viejo era violento con mi vieja, que mi vieja con él tenían un vínculo espantoso, y se los gritaba, sepárense, era mi sueño que se separaran, que se terminara eso, porque a mí lo que me pasaba es que como yo era chico, no podía elegir. Primero, no tenía la edad para agarrar las llaves y irme a dar una vuelta, no tenía la edad. Segundo, no tenía los huevos, porque cuando tuve la edad no me animaba a hacerlo, porque me daba mucho miedo dejarlos solos a mis papás. Pero no sabía qué podía pasar, estaban rechapa los dos en ese sentido. ¿Pero qué miedo tenías? Que se pasara algo, qué sé yo, que se golpearan, que te rompieran algo, que... ¿Pero había golpes? Sí, o sea, era un vínculo muy violento. Entonces, obviamente más de mi papá a mi mamá, por una cuestión de física y demás, era un vínculo que estaba mal, Entonces, me desesperaba el sentirme prisionero de eso. No quería más. Yo sabía que llegaba la noche, llegaba mi papá y había un potencial quilombo en puerta, pero aparte quilombazo, no es que una discusión. Yo hoy no puedo, me cuesta mucho discutir, no puedo tolerar sentir que la otra persona me está tratando mal, en el ámbito que sea. No, es como mi cuerpo no... Lo repele. Lo anula, como no puedo construir nada desde ahí. Cuando todo quemaba y cuando todo se ponía cada vez más hostil, vos te encerrabas en el baño y hacías un ejercicio. Sí, cuando las aguas se calmaban, me acuerdo que me encerraba en el baño, miraba la pared, ni siquiera el espejo, y veía una balanza. Entonces siempre estaba como
el problema de turno, o sea, la pelea, lo que había pasado, y después aparecía como la esperanza del futuro, como yo hoy le digo la vocación, pero era como saber que eso no podía ser todo para mí. Yo durante muchos años pensé que cuanto más graves eran las cosas que me pasaban, como una contrafuerza, ¿viste? Más te ibas a merecer lo demás. Más ir para arriba. Como que a mí eso siempre me potenciaba, o sea, entonces más voy a poder. Para mí fue mucho lo que tuve que vivir de chico y lo pasé. Entonces como que hay algo donde cuando pasan ciertas cosas me conecto con ese nene y yo sé que voy a poder. Como ahí no me asusta. Yo confío mucho en mí porque sé que ese nene como que está bien construido. Estuvo mucho amor, tuvo una primera infancia muy linda. Por suerte me pasó de más grande, o sea, a los 10 y no a los 2 esto, ¿no? No crecí en el medio del quilombo con el que después me encontré. Y eso un poco se lo valoro mucho a mis papás, porque fue responsabilidad de ellos también. O sea, ellos eligieron durante como ese tiempo preservarme. ¿Alguna vez recibiste un golpe? No, nunca. Porque José con vos tenía una relación particular. Sí, yo digo algo que siempre suena contradictorio, porque para mí mis papás fueron muy buenos papás, los dos, o sea, la verdad. O sea, pienso eso. Lo que no pudieron hacer bien como padres para mí fue como lograr que el vínculo de ellos como pareja no atravesara la familia. Pero sí te asustó. No, le tomé pánico. Porque el problema era que mi mamá se quería separar y mi papá no se quería separar, bajo ningún punto de vista. Entonces, ahí estaba el conflicto. Entonces, él lo daba todo, de cosas hasta ridículas. No sé, le ponía un investigador secreto a mi mamá para ver si estaba con alguien. Yo me contaba esas cosas, yo no entendía nada. Y él se apoyaba mucho en mí, me quemaba la cabeza con que yo tenía que unir la familia. Yo tenía 14 años, pero sabía que yo era el único que podía. Yo creo que no hubiera podido convencer a mi mamá, gracias a Dios, nunca lo hubiera hecho igual, pero me quemaba la cabeza. O sea, era mucha la presión, era mucha. Y yo no quería, aparte. Y tomás distancia de él. Sí, le agarro conmigo un cagazo fuerte, cuando se separan, que yo me voy a vivir con mamá. Me da re miedo. Papá estaba chapa, que hacía guardia tipo periodística en la esquina de casa, estacionaba el auto y yo ya veía que estaba el auto ahí. Yo no sé por qué le había tomado miedo, como si me fuera a hacer algo a mí, ¿viste? Como para mí él, claro, me había pedido, unir la familia, pito catalán, se separa, y dije, debe estar re enojado conmigo, pensaba yo. Entonces me daba miedo, no sé, también me daba culpa, también lo extrañaba, qué sé yo, me pasaban un montón de cosas. Y un momento que era una publicidad que tenía que ir a filmar a Colombia, como yo tenía 16 años, necesitaba su emancipación, su autorización. Lo llamé por teléfono con muchísimo miedo, taquicardia, manos transpiradas, después de 6 meses de no hablar con él. Con mucha culpa, porque yo encima sabía, le estoy escribiendo ahora que necesito algo, pero yo no podía lidiar con eso. Yo no podía preocuparme si mi papá estaba bien o mal. Ya había hecho mucho. Me senté en el cuartito, que era muy cortito, muy chiquito, y me empezó a llorar por mamá, por Yo dije, ay, yo ya sabía que era por lo de la emancipación. Yo dije, no me va a firmar. Termina todo y me dice, bueno, ¿qué te firmo? Y a mí esas cosas con el tiempo son también las que empecé a amar de él. No sé cómo hacía, porque era muy calentón, era un tano, era un italiano, un burro, así, bruto, absoluto. Pero él necesitaba la escena, siempre. Nada era gratis, ¿viste? Y después, bueno, cuando a los años me entero que papá no era mi papá biológico, ahí se me switchó todo de una manera distinta. Porque a mí me da mucho alivio no ser hijo de papá cuando me enteré. Yo tenía mucho miedo de tener un gen violento, ¿viste? Como no sé por qué pensaba eso, no sé si existe tal cosa. Pero me daba miedo. ¿Y la muerte de tu mamá los termina de reunir? Sí, sin duda. Porque ahí, yo cada vez que se separaron a los 15, mamá falleció cuando tenía 19. Esos 4 años que lo veía mi papá, cada vez que lo veía, de lo único que se hablaba era que yo tenía que unir la familia. Entonces cuando muere mamá, que a él lo mató, porque para mí, por eso digo que es tóxico por donde lo mires, él la amaba de una manera horrible, o tenía obsesión, qué sé yo. Y
la primera vez que nos volvimos a ver, no había de qué hablar. Y ahí empezamos a hablar de nosotros. Y ahí me empezó a gustar ver a mi papá. Y la última imagen es él lustrándome los zapatos para ir a cantar a lo de Mirta. Esa fue como la última vez que lo vi. Era un gran personaje, un gran personaje. Y creo que sus últimos años los pudo, no sé, vivir de una manera más libre, más relajado. Yo a partir de ahí empecé a disfrutarlo, ¿viste? Como me gustaba verlo a mi papá. Me gustaba ir a comer, me gustaba charlar de cosas. Él, si me abrió una cuenta, me acuerdo más, una caja de ahorro en dólares. Y a veces me depositaba $50 y él para eso estaba feliz porque es su manera. Y yo ya ahí estaba medio como a los tiros con mis hermanos, que siempre estábamos que nos veíamos, que no nos veíamos, que nos hablábamos, que no nos hablábamos. Entonces de repente yo llegaba a almorzar a lo de él y estaban mis otros 2 hermanos. Yo decía, ay, qué pesado. Y ahí nos amigábamos, ¿viste? Como no decía nada, a ninguno le avisaba que iba a estar el otro. ¿Y por qué había ese ida y vuelta con tus No, hermanos? y porque de hermanos. Tomás no, porque Tomás con papá no tenía tanto vínculo, pero más con Lucas y Guido. Cuando murió mamá medio que quedamos todos mirando para distintos lugares y bueno, necesitamos evidentemente como eso y como fue medio sálvese quien pueda mucho tiempo, nos respetamos mucho como es cada uno. Eso está bueno. A mí al menos me hace sentir bien. ¿Él te dejó una carta antes de morir? Sí, en realidad fue cuando entré a high school, yo no lo quería ver a mi papá. Y una cosa que siempre me voy a arrepentir, pero que bueno, hice lo que pude, fue que yo no lo dejé entrar a los conciertos. Le pedí que no lo dejaran pasar, porque yo tenía mucho miedo que viniera a ser un escándalo con mi mamá. Y ese era parte de mi vida anterior y nadie iba a entrar a Disney a mi lugar. Y después me contó que se fue caminando solo, con el amigo. Me parte, es la única cosa que no que me arrepiento porque sé que podría haber sido un quilombo, pero que me duele mucho haberlo hecho pasar a mi papá por esa situación. Y después de high school me escribió una carta en ese momento, donde me pedía perdón por no haberse dado cuenta antes cuán importante era eso para mí, era la vocación, el teatro. Y bueno, y después cuando papá fallece y vamos a vaciar el departamento, estoy con Lucas y con Guido ahí, con mis hermanos, y de un placar, yo sabía que él tenía cosas mías, pero salió una bolsa de este tamaño, me llegaba hasta la cintura, con todos mis recortes, notas, no notas, nombrecito más grande, más chico, los programas de mano, cuando me vino a ver, y me mató. Me lo voy a tatuar a mi papá. Bueno, ahora es una decisión que tomé porque me llevó varios años, hasta después de su muerte también, terminar no sé si de perdonarlo, pero de entenderlo. ¿En qué momento de la vida se te hizo oficial, digamos, la orfandad? A los 23 o 24 años, porque murió papá. A partir de ese momento. Sí, ahí fue como un sacudón. Yo sé que suena espantoso lo que voy a decir, pero fue una de las mejores cosas que me pasaron en la vida, como aprendizaje. Yo de eso sí que me abracé, me agarré con uñas y dientes. Dije, ahora listo, ahora sí que ya está. Como puedo estar acá, en la China, en Indonesia, soy yo, conmigo, es la que me tocó, porque ya está, no se puede hacer nada, y vamos a abrazar esto y hacer que valga la pena, qué sé yo. Y me ayudó mucho. Obviamente me sentí mucho tiempo muy solo por la ausencia de mis papás, pero los encontré rápido, como logré, como los tengo súper conmigo, muy presentes. ¿Hay señales? Sí, obvio. Mira, el día que me separé de Nico, vine acá, tiré en el balcón. Estaba obviamente en post-separación, roto, y empecé como a pensar, viste, como a mi mamá. Y así, son esas cosas que como que se levantó un viento y cayeron como todas unas flores hermosas ahí en el medio de la noche. Qué sé yo, están todo el tiempo conmigo. Porque Ada era mamá, pero era una amiga y también era el aplauso. Sí, mi mamá me vio mucho. Mi mamá me miraba mucho, tuve mucha atención de ella de siempre por mi historia,
por haber sido fruto de un amor que para ella había sido tan importante y prohibido y bueno, y difícil, pero yo era como su luz ahí. Entonces yo crecí con una mirada extremadamente amorosa y presente y de mucha libertad de mi mamá. Me vio siempre y yo a ella. Y hablábamos mucho. Mi vocación la construí con mi mamá, sin duda. Mi mamá tenía una cosa muy, muy linda de ordenar los pensamientos, las ideas, y muy constante sería la palabra. Mi mamá siempre me dijo lo mismo desde que nací. Siempre, las mismas frases, como las mismas metáforas. El universo se complotó para que llegaras, que era esencialmente bueno. O sea, tenía como unas frases medio como mantras que me repetía y me repetía. Me escuchaba mucho y hablaba de que el escenario, yo siempre le decía, yo podría vivir en un escenario, le decía, es como mi lugar. Y hoy, sin dudas, el teatro es mi casa. Sí, hoy por hoy, gracias al cielo, puedo estar sin el aplauso de mi mamá. Pero me costó mucho. Y bueno, dejó una vara alta también, ¿viste? Para todo tipo de vínculo, porque ¿quién me mira como mira a mi mamá? Pero vos siempre fuiste muy atento a su felicidad. Sí. Siempre te ocupaste de que tu hija sea feliz. Sí, me quitaba el sueño, en realidad. Como necesitaba saber que había sido o que estaba siendo feliz. Había algo que no entendía porque no había estado 30 años con mi papá, ¿viste? Como eso me dejó medio dando vueltas siempre. Y si algo que celebraste de esa historia que ella tuvo, fue eso, ¿no? Fue el Totalmente. haberle preguntado, ¿realmente fuiste feliz? Y si era feliz, valió. Sin duda, o sea, mi mamá ya era mi ídola, después de ese día pasó a ser directamente Taylor Swift. Qué cosa más espectacular que enamorarse de un cura, ir a buscarlo, estar con él, como ¡fa! O sea, me parece como de una valentía, ¿viste? Como valiente. ¿La viste deprimida alguna vez? Una sola vez. Dos. Una vez cuando se estaban separando, que como medio llegué, había tomado como unas pastillas, no entendía mucho qué pasaba. No fue nada, pero se pasó de clonazepam un poquito. ¿Pero vos crees que ella quiso morir? No sé. Creo que no fue tan claro el episodio, o sea, no. Después sí, cuando la vi muy mal, fue en una quimioterapia, cuando estaba con el cáncer. ¿Cáncer de qué? Mamá primero tuvo cáncer de mama y al año hizo una metástasis en el hígado, pero medio que en la sangre, o sea, como fue un cáncer raro del cual nunca supe mucho ni quise saber demasiado. Volviendo al principio de la nota, si fuéramos al niño y le hubieran contado que a los 19 iba a perder a la mamá, salía corriendo. Yo creo que parte de su buen labor como madre fue haberme preparado para poder estar sin ella. Pero 5 años antes la hubiera quedado yo. Mal. No hubiera podido nada. Fer, a ojos de hoy, mirando hacia atrás y repasando hasta esta misma charla, digo, ¿no crees que siempre estuviste buscando una familia? Digo, con Sí. Cami, con Agus, Sí, obvio. En la casa hasta de Nico, tu ex. Sí, Digo, claro. siempre estuviste buscando una familia. Es mi revancha. Sí. Sin duda es. Lo hablo en mi análisis. Pero sí, de chico y de grande tengo como una debilidad. Como me abrís una familia y me encanta. Me encanta porque cuando veo una familia en armonía es como, a ver cómo es esto, ¿viste? Como que la fui armando también, de alguna manera, con mis vínculos, mis amigos. Creo que elijo bien a las personas que están conmigo y tengo la suerte de que me elijan a mí también. Pero también mi miedo era ese, yo siempre pensaba que era un precio que uno pagaba por hacer esto que hacemos. Como Liza, como esa cosa de Freddie Mercury, que es mi ídolo. Y yo apuesto como al mix de eso, veré cómo me sale. No querría que al final del cuento mi familia sea la gente del otro lado. Me gusta que la gente sea eso que es como un regalo y una chapa. Pero sí, es uno de mis grandes objetivos. Me encantaría paternar y de acompañar a alguien en un proceso de vida, dar amor. Un poco me parece que termina el cuento así, como sanando. Sobre todo, no porque no me hayan dado amor, porque creo que lo dejé claro toda la nota, sino poder brindar un espacio, un hogar de armonía. La amabilidad, lo que hablamos, todo viene de ahí. Todo viene de ahí.